Así que esto sucedió literalmente hace 30 minutos. Me dirijo al trabajo a las 3:30 de la mañana. Tomo 3 rutas diferentes para ir al trabajo, pero desde hace un tiempo tomo la misma, ya que hay obras en todos los demás sitios. Estoy conduciendo por esta carretera, y a ambos lados de la carretera son todos subdivisiones. Estoy escuchando un podcast, tratando de mantenerme despierto hasta que pueda conseguir un poco de café. Empiezo a tener una sensación de malestar en el estómago, pero pensé que era mi cuerpo diciéndome que tomara cafeína y quizás algo de comer. Lo ignoré y seguí conduciendo. De repente, un tipo empieza a correr en medio de la carretera. Apenas le veo, ya que lleva ropa oscura. Consigo frenar y me doy cuenta de que parece bastante asustado. Ahora, escucho muchos podcasts espeluznantes que van desde el verdadero crimen a lo sobrenatural. Conozco las reglas para mantenerme a salvo en las situaciones. Ojalá las hubiera escuchado hoy. Normalmente no pararía, pero sabía que si me pasara algo, querría que alguien parara. Así que paré. Por suerte, tenía el coche en marcha y bajé un poco la ventanilla para hablar con el tipo. Le pregunté si estaba bien y empezó a asustarse diciendo que alguien intentaba matarle. Me dijo que habían despedazado a su perro en el césped de su casa, y que intentó recoger los restos para intentar enterrarlo, pero vio a un hombre que corría detrás de él con un cuchillo. Dijo que pensaba que probablemente era un coyote o algo así, por lo que no sospechaba, pero salió corriendo cuando vio a este hombre. Ahora, yo estaba bastante asustado, pero me di cuenta de algo. Sí, estaba oscuro, pero con las luces encendidas dentro de mi coche, y las luces que estaban enfrente de las subdivisiones, pude ver bastante bien. Era más joven, de unos 30 años, pelo negro oscuro y ojos verdes. Llevaba una chaqueta de cazador y vaqueros. Lo que noté, sin embargo, es que no tenía sangre ni piel en ninguna parte. Le pregunté por qué no tenía sangre y su actitud cambió por completo. Fue como apagar el interruptor. Se me heló la sangre. Me miró fijamente durante lo que me parecieron horas, pero probablemente solo fueron un par de segundos. Lo que salió de su boca a continuación fue la gota que colmó el vaso para mí. Todo su cuerpo se relajó. Dejó de temblar, se inclinó hacia mi ventana y me sonrió. Era una sonrisa retorcida, y sus ojos se ensombrecieron. Respiró hondo y dijo, iba a ayudarte. Entonces empezó a cacarear y trató de abrir la puerta de mi coche e inmediatamente subió la ventanilla, puso el coche en marcha y salió a toda velocidad por la carretera, sin detenerse ante nada. Cuando por fin llegué al trabajo, me puse a llorar. Todavía tengo 10 minutos antes de tener que entrar y, sinceramente, me aterroriza salir del coche. En diciembre de 2015, viajaba de norte a sur por el medio oeste de Estados Unidos. Por aquel entonces era una estudiante universitaria de 20 y pocos años que volvía a casa para las vacaciones semestrales. Conducía hacia el sur por Kentucky, por la enero de 65, sobre las 23:30 horas, a 1 hora de la ciudad donde iba a pasar la noche. No había ningún otro coche en la carretera, y hacía tiempo que no veía ninguno. Esa parte de la enero de 65 era una autopista dividida en 6 carriles, 3 para cada sentido, en la zona al sur del Parque Nacional de Mames Cave y justo al noreste de Bowling Green, Kentucky. Estaba cambiando la música de mi teléfono cuando vi por el retrovisor un camión de 18 ruedas que se acercaba por detrás. Dejé de hacer lo que estaba haciendo, apagué el teléfono y esperé a que pasara. El camión se puso a la altura de mi coche y, en lugar de completar el adelantamiento, igualó mi velocidad y se quedó a mi lado. Entonces el conductor encendió un foco en el lateral del camión, que iluminó directamente la cabina de mi coche y mi cara. Me quedé muy confuso, porque nunca había visto a un camión hacer algo así. El conductor mantuvo la luz sobre mi coche durante lo que me pareció un minuto muy largo, y me estaba poniendo los pelos de punta. Mantuve la mirada al frente. Reduje la velocidad para que el camión terminara de adelantarme.
El conductor apagó el semáforo y completó el adelantamiento, pasando del carril central al carril derecho delante de mi coche. Me asusté mucho, reduje un poco más la velocidad y me cambié al carril de la izquierda para dejar algo de espacio entre el camión y yo. En cuanto me pasé al carril de la izquierda, el camión igualó de nuevo mi velocidad y se pasó al carril central para ponerse en paralelo a mi coche. El conductor encendió la luz de nuevo, iluminando directamente el lado del pasajero de la cabina de mi coche. Me di cuenta de que el camionero me estaba siguiendo y de que estaba siendo muy espeluznante. Mantuve la mirada al frente, porque me parecía que mirar hacia otro lado empeoraría las cosas. El camión apagó el foco y se puso delante de mi coche en el carril de la izquierda. Decidí alejarme de nuevo, cambiando de carril detrás del camión al carril de la derecha y acelerando. Probablemente volvía a ir por encima del límite de velocidad, a unas 70 a 75 millas por hora. Cuando terminé de incorporarme, vi que el camión empezaba a cambiar de carril y aceleraba para ponerse a mi altura, antes de que pudieran volver a ponerse a mi lado. Decidí que era hora de salir de allí y aceleré a fondo. Aceleré a 145 kilómetros por hora, lo más rápido que había conducido en mi vida, y dejé unos 2 kilómetros de distancia entre el camión y yo antes de reducir un poco la velocidad. Miré por el retrovisor y nunca olvidaré la imagen. Un gran remolque naranja iluminado por las farolas de un intercambiador de autopistas, devorando absolutamente la distancia que había puesto entre nosotros. El camión venía detrás de mí a una velocidad increíble. Volví a acelerar, pero no importaba. El camión me alcanzó, se puso a mi lado y volvió a encender el foco. Me quedé mirando al frente, manteniendo la velocidad, sin atreverme a mirar por encima. Fue entonces cuando decidí que mi única ventaja era la maniobrabilidad de mi pequeño coche. Pisé el freno y me coloqué detrás del camión de 18 ruedas, en el carril central, detrás de su camión. Ellos pasaron al carril derecho y yo me coloqué detrás de ellos. Decidí quedarme justo detrás del camión, en su punto ciego, para que no pudieran verme. Vi una señal de salida y decidí que así escaparía. Esperé detrás del camión en su punto ciego hasta que se acercó a la salida. Esperé hasta el último momento posible. Una vez que la carrocería del camión estuvo más allá del punto en el que se separaba la salida, me lancé por detrás del camión hacia la salida. Conmocionado, me pregunté hasta dónde debía alejarme de la interestatal y si el camión vendría a buscarme. Acabé parando en un Wendy's justo al lado de la interestatal. Aparqué y salí. Inspeccioné mi vehículo para ver si había algún daño, pensando que tal vez el conductor estaba tratando de advertirme de algo malo en mi coche. No le pasaba nada. Esperé un rato en el Wendy's para asegurarme de que el camión hacía tiempo que se había ido antes de volver a la interestatal y continuar hasta mi hotel. Después del descanso, cuando conduje de vuelta a la escuela, no utilicé la enero de 65. Crecí en el sur. Hay montones y montones de lugares preciosos que aún no han sido urbanizados. Es bonito. Pero junto con eso, es bastante aburrido. Ser adolescente y querer salir a divertirse te llevaba sobre todo a improvisar con tus colegas y esperar que saliera algo bueno de la noche. No había realmente un lugar local para ir a pasar el rato como un club o un bar guay, y los lugares que estaban cerca de esto eran aburridos porque los hacías muchas veces. Estoy seguro de que si alguna vez has vivido en una zona rural, puedes entender perfectamente esta sensación. Algo que me divertía mucho cuando era adolescente era conducir por la noche hasta muy tarde escuchando música. Llenaba el depósito de gasolina, cogía algo de beber, un cigarro, y salía a dar vueltas hasta que salía el sol. Era una forma de despejar la mente y relajarme. Siempre era divertido conducir por esas carreteras secundarias a las 2 de la madrugada, y siempre me daban un poco de miedo. Bueno, una noche conseguí más de lo que esperaba. No recuerdo qué mes fue exactamente, pero sé a ciencia cierta que fue en verano porque yo no estaba en la escuela y también recuerdo que era una noche de frío agradable. Así que si tuviera que adivinar, habría sido alrededor de julio o agosto.
Estaba paseando como siempre y sin preocupaciones. Tenía la música a todo volumen y estaba en mi zona. Decidí ir a un parque por aburrimiento. Este parque en concreto está al final de un largo tramo de carretera desolada. Pero, por eso mismo, es una ruta muy bonita. Cuando digo carretera rural desolada, no quiero decir que sea un camino de tierra que atraviesa bosques ni ninguna locura por el estilo. Es una carretera asfaltada normal, pero realmente no hay nada en ella a partir de cierto punto. Se tarda unos 20 minutos en llegar al parque. Y después de unos 10 minutos en la unidad, las casas comienzan a extenderse más y más lejos de convertirse en casas y solo carretera que conduce al parque. Creo que gran parte de la razón por la que me gusta este viaje por la noche es por lo espeluznante que era y lo vi como una especie de aventura o lo que sea. En el parque no se puede acampar ni nada parecido. Es sobre todo un montón de tierra con senderos para caminar y senderos para bicicletas establecidos a través de kilómetros de bosques. Así que, obviamente, a eso de las 3 de la mañana, está bastante vacío. Llegué allí e hice una vuelta normal y lenta alrededor del parque. La noche anterior había caído una tormenta muy fuerte. Tan fuerte que recuerdo que mis padres y yo tuvimos que refugiarnos ante la amenaza de un tornado. Al final no hubo tornado, pero las tormentas fueron muy fuertes. Debido a esto, me encontré con un árbol caído en el camino que daba la vuelta a la salida del parque que debe haber sucedido a causa de la tormenta. No era un árbol enorme ni nada por el estilo, pero sé a ciencia cierta que no habría podido pasar por encima de él con mi coche. Estaba muy oscuro por todas partes aparte de la parte delantera de mi coche debido a mis faros y por eso, inmediatamente descarté dar marcha atrás por todo el camino que acababa de conducir cuando entré en el parque. Sabía que era súper peligroso y no había manera. En este punto de la carretera, había terreno llano a cada lado. Pensé que lo más sensato sería retroceder un poco por la hierba que había a mi lado y volver por donde había venido. Era un bucle de una sola dirección alrededor del parque, pero no estaba realmente preocupado por salir por el camino equivocado ya que era muy tarde. Así que empecé a retroceder fuera de la carretera para poder dar la vuelta con mi coche. Todo iba bien hasta que volví a la carretera. No tuve en cuenta lo mojada que estaba la hierba y la cantidad de barro que había. Mi coche no fue absolutamente a ninguna parte. Mis neumáticos traseros estaban completamente atascados y giraban en el lugar mientras yo estaba tratando de pisar el acelerador. Empecé a asustarme bastante en este punto. No era la situación ideal. Inmediatamente saqué el móvil del bolsillo y vi que tenía cobertura. Una enorme sensación de alivio. Llamé a mis padres y les conté lo que había pasado y dónde estaba. Se enfadaron bastante conmigo, pero dijeron que pagarían una grúa para que viniera a sacarme. Mis padres conducían sendos sedanes pequeños de 4 puertas y no habrían sido de ninguna ayuda en aquella situación. Estaba a unos 45 minutos de mi casa y del resto de la civilización humana. Así que me di cuenta de que estaría atrapada allí fuera durante al menos una hora antes de que alguien pudiera llegar hasta mí. Era una sensación extraña, pero intenté salir de mi cabeza y seguí escuchando música y hablando por teléfono en el coche mientras esperaba. No podía hacer mucho más. Después de calmarme de la ira inicial, empecé a mirar a mi alrededor. Ni siquiera me di cuenta al principio por todo lo que estaba pasando, pero enfrente de la colocación de mi coche, había un campo que estaba lleno de la mayor cantidad de ciervos que creo que he visto nunca a la vez. Legítimamente debe haber habido 40 ciervos en este campo, simplemente caminando alrededor de comer la hierba. El campo no estaba directamente enfrente de mi coche, pero si yo fuera a salir y tirar una piedra en esa dirección, habría sido fácilmente capaz de golpear a uno de ellos. Así que si tuviera que adivinar, estaban a unos 30 metros de distancia. Esto realmente no ayudó con el nivel espeluznante pasando. Mirar delante de tu coche y ver el reflejo de 80 ojos devolviéndote la mirada es una sensación un poco alarmante en general, pero me sentí aliviado de que solo fuera un campo de ciervos. Los observé durante un rato,
pero enseguida se me pasó y empecé a navegar por mis redes sociales mientras esperaba. Parece que a ellos se les pasó antes que a mí, porque volvieron a pasear y a comer cuando se dieron cuenta de que no iba a atacarles ni nada parecido. Después de navegar por mi teléfono durante unos 15 minutos, por fin recibo una llamada de mis padres avisándome de que una grúa está de camino y a 1 hora y media de mi casa. Aún hoy recuerdo que, al oírlo, pensé, tienes que estar de coña. Entendí que yo y solo yo era la razón por la que estaba en la situación en la que estaba, así que no podía enfadarme con nadie más. Pero, obviamente, eso no era lo que quería oír. Decidí que lo más inteligente que podía hacer era asegurarme de que las puertas estaban cerradas, recostarme en el asiento y echar una siesta para pasar el rato. Eso es lo que hice. Así que me despierto unos 45 minutos más tarde con la sensación de ser observado. No sé si alguien ha experimentado esa sensación antes. No sé hasta qué punto es común. Pero en mi cabeza sonó la alarma de un sexto sentido que me decía que tenía que despertarme. Despertarme con esa sensación en la situación en la que estaba y el entorno en el que me encontraba es probablemente el peor escenario posible. Me incorporo e inmediatamente compruebo mi entorno y no veo nada. Busqué rápidamente en mi coche algún tipo de arma y encontré una navaja de bolsillo. Estaba muy asustado. Aunque no vi ni oí absolutamente nada, esa sensación es aterradora. Me sorprendió ver que el campo de ciervos que tenía delante seguía lleno de ciervos. No sé nada del animal, pero supongo que siempre he dado por sentado que no permanecen mucho tiempo en el mismo sitio. No sé por qué pensé eso, pero me sorprendió verlos. Volví a llamar a mis padres para ver si tenían noticias del tipo de la grúa. Decidí no mencionar la sensación que tenía porque no quería que se preocuparan más, y ellos también sabían que no era más que una sensación que tenía, y que no tenía nada que justificara por qué me sentía así. Aparte de estar asustada en general. El de la grúa no nos informó de nada, así que todos supusimos que todo seguía igual por su parte. La llamada duró solo unos minutos porque me sentí como un idiota. Los dos tenían que levantarse para ir a trabajar dentro de unas horas, ahora tenían que gastarse unos $100 más al azar y, además de todo eso, estaban preocupados por mí. Me di cuenta de que estaban molestos por la situación, pero preocupados. Les dije que les avisaría cuando llegara el tipo y que lo sentía. Colgamos, levanté la vista del teléfono e inmediatamente pasé de 0 a 100 en modo pánico. Los ciervos delante de mí estaban todos completamente animados, mirando en la misma dirección, a la derecha de ellos. Permítanme recordarles que hay alrededor de 40 ciervos en este campo. Todos y cada uno de ellos estaban parados en seco, completamente inmóviles, mirando algo. Puse las luces largas y me quedé mirando, esperando a que pasara absolutamente nada. Nada. Toqué el claxon rápidamente. Ni siquiera se movieron ni miraron hacia mí. Todos seguían completamente pegados a lo que tenían al lado. Tal y como estaba la arboleda, no podía ver tan lejos en el campo. Sé que estaban mirando hacia el bosque junto a ellos, pero donde yo estaba, solo era capaz de verlos a ellos. Podía oír los latidos de mi corazón. Cogí esa estúpida navaja y esperé a que pasara algo. Diría que pasó aproximadamente un minuto después de que tocase el claxon, cuando todos y cada uno de ellos al unísono empezaron a correr en dirección contraria. Corrían a toda velocidad y en 20 segundos, el campo estaba completamente vacío. Me quedé petrificado de miedo. Sabía que lo más seguro era quedarme en el coche, pero es la peor sensación del mundo cuando te sientes como un blanco fácil. Me daba vueltas la cabeza. Me estaba asustando de todas las formas posibles. Supuse que era un oso o algo así, pero podría haber sido cualquier cosa. En ese momento estaba convencido de que era el mismísimo diablo. No sabía qué hacer. Sabía que la grúa estaba cerca, pero no tenía ni idea de dónde estaba. Empecé a temblar por los nervios y me limité a mirar a mi alrededor para asegurarme de que no había nada junto a mí y a concentrarme en el campo que tenía delante.
Hice esto durante lo que me pareció una auténtica eternidad, sentado en completo silencio y oscuridad en medio de la nada, esperando a que algo saltara y te atacara. Pasan 15 de los minutos más largos de mi vida y empiezo a ver luces que se abren paso entre la arboleda de la carretera. A medida que se acerca, veo que es el tipo de la grúa. Las luces de su camión parecían las de Jesús que venía del cielo a rescatarme. Se acerca a mí y yo salto de mi coche e inmediatamente le pregunto si lleva un arma encima. Le conté rápidamente lo que me acababa de pasar y que sin duda había algo cerca. Me dijo que tenía una escopeta en el camión y me aseguró que lo más probable es que fuera un oso o un gato montés. Me dijo que ellos te tienen más miedo a ti que tú a ellos. El árbol era lo suficientemente pequeño como para que lo apartara con su camión. Luego enganchó mi coche al suyo y me sacó del atolladero. Se mostró muy despreocupado por lo que acababa de vivir, pero yo estaba bastante conmocionado. Todo el tiempo que estuvo haciendo lo suyo, yo seguía con los ojos clavados en aquel campo esperando algo. Terminó todo en unos 15 minutos y me dijo que siguiera a su camioneta hasta la carretera principal. Me subí a mi coche y estaba dispuesta a salir pitando del parque. Empezamos a alejarnos del lugar en el que estaba y yo seguía con la cabeza en vilo, completamente conmocionado. Mientras nos alejábamos, miré por el retrovisor. Habíamos bajado un poco por la carretera del parque, pero aún podía ver el lugar en el que estaba atrapado, duramente iluminado por las luces de los vehículos y la luna. Por el retrovisor vi a un hombre que salía de la arboleda que había detrás de mi coche, se metía en medio de la carretera y nos miraba alejarse. Mi corazón dejó de latir, de verdad. Perdí el aliento y mis ojos empezaron a llenarse de lágrimas por lo absolutamente asustada que estaba en ese momento. Ni siquiera me di cuenta de su aspecto ni de lo que llevaba puesto. Para ser honesto, realmente no me importa. La sensación que sentí al alejarme de ese lugar, sabiendo que él estuvo allí todo el tiempo observándome. Observándome mientras yo enloquecía mirando a mi alrededor. Observándome mientras estaba completamente sola durante mucho tiempo. Tal vez incluso acercarse a mi ventana y observarme mientras dormía. Es una sensación que no puedo expresar con palabras. Todos estos años después, y todavía me molesta bastante. Durante todo el tiempo que estuvimos conduciendo, mientras pude verle, no se movió. Solo nos miraba en la carretera. 1.000.000 de cosas pasaron por mi mente. Tenía miedo de que hubiera varias personas esperándonos en la carretera. Intentaba decidir si debía empezar a tocar el claxon como un loco para que la grúa se detuviera o no. Decidí que lo único que quería era salir de allí, más que nada. En cuanto por fin salimos del parque y pudimos volver a circular por una carretera de 2 carriles, pasé volando al conductor de la grúa y no bajé de 110 km/h en todo el camino de vuelta a casa. Me salté señales de stop y semáforos. Me daba absolutamente igual. Solo pensaba en llegar a casa. Llegué a casa, entré corriendo, saludé rápidamente a mis padres, les pedí perdón y les di las gracias, y me fui a mi habitación. No dormí ni un segundo el resto de la noche. Estaba buscando cualquier tipo de registros de cosas que sucedieron en esa zona. Convictos fugados, historias similares, etc. Llegué a la conclusión de que el hombre era una especie de ocupa o sin techo. He leído muchas cosas en internet sobre cómo es habitual que los sin techo de las zonas rurales construyan refugios en el bosque, lo cual me parece totalmente lógico. Pero, obviamente, lo desconocido es la parte más aterradora de todo. ¿Y si no era un vagabundo? ¿Y si iba a hacerme daño? ¿Y si? Hay tantas posibilidades de lo que podría haber ocurrido, pero el resultado que ocurrió es por lo que estoy más agradecida. Nunca conté esta historia a mis padres hasta muchos años después de que ocurriera, y yo ya era adulta y me había mudado. Lo que también les asustó mucho cuando se lo conté. Nunca volví a ese parque, jamás. Aunque ya no vivo por allí, no me apetece en absoluto volver. No creo que pudiera, ni siquiera a plena luz del día con un montón de gente alrededor.
También tomé la decisión de dejar de hacer esos cruceros nocturnos. Hice algunos después de esa época con gente, pero incluso entonces me sentía muy incómoda y al límite. Hacía frío, llovía y era medianoche. A mi prometido y a mí nos gusta dar paseos nocturnos espontáneos. Solemos empezar por una de las carreteras principales de nuestra ciudad y seguirla hasta llegar a la siguiente población. A veces, nuestros viajes duran horas. El trazado de mi condado y los condados circundantes es un poco extraño. Todas las ciudades y pueblos están aislados por grandes extensiones de bosque y campo. Yo vivo en una ciudad universitaria relativamente grande, pero media hora en coche en una dirección puede dejarte tirado en una carretera de grava irregular y sin señalizar en medio de la nada que nadie conoce. En realidad es bastante emocionante, y por eso lo hacemos tanto. Es medianoche y estamos casi perdidos. Willa, mi prometida, está hurgando en mi teléfono tratando de averiguar en qué carretera estamos. Estamos en un camino de barro en un pedazo de campo enmarcado por pequeños pueblos de los que nunca hemos oído hablar. No hay más coches en la carretera. Llueve y hay niebla, y los faros de mi coche no hacen nada. Hay hileras de árboles en la carretera. Me dice que cree que vamos a cruzar la calle 200 Oeste, que desemboca en Rai Road, que es un camino recto hasta Winnica. Avanzamos por la carretera de barro durante una media hora y nunca llegamos a cruzarla. Siempre nos hemos divertido en este tipo de trayectos. Es la primera vez que estamos realmente al límite. Willa dice que ya deberíamos haber encontrado la calle 200 Oeste y pregunta si la hemos pasado sin darnos cuenta. Le pregunto nerviosa si deberíamos dar la vuelta, pero ella no cree que podamos y tiene un giro terriblemente amplio. Se está mordiendo las uñas mientras se desplaza por Google Maps. Pasan 10 minutos y por fin vemos una carreterita negra que serpentea por una colina y se desvía de la carretera por la que vamos. Me apresuré a girar en él. Es muy estrecho y las ramitas y ramas rasgan las puertas y ventanillas del coche. Cuando completamos la subida por la pequeña carretera, nos encontramos en un amplio claro pavimentado con una casa al fondo, metida entre la espesura del bosque. Es una propiedad entera, que está muy deteriorada. No hay luz, las ventanas están rotas, el revestimiento y las tejas destrozadas. El patio está lleno de restos y basura. Barriles, piezas de coches, herramientas, cientos de botellas de cristal, ramas, placas de hormigón y piedras, y una vieja y repugnante camioneta Chevy. Parece como si la casa estuviera sentada encima de todo ello. Cada centímetro de la propiedad está enredado en redes de hiedra y maleza. Willa señala pequeñas sombras que se mueven y hay docenas de gatos alrededor y todos nos miran y sus ojos brillan por los faros. Casi me meo encima cuando una roca del tamaño de una nuez sale de la maleza y se estrella contra el parabrisas. Rompe el cristal. Willa grita y me agarra del brazo. Está lloriqueando. Denny, ¿qué fue eso? La lluvia cae a torrentes negros por los árboles, sobre la casa y por la acera. Toda la sangre corre por mi cara. Después de unos segundos, Denny se da la vuelta y lleva una pala. Está enfundado en un gran abrigo azul marino sucio y tiene barba. Entonces se abre la puerta mosquitera de la casa y todos los gatos se dispersan. Una mujer alta, delgada y de aspecto arácnido sale arrastrándose al porche. Tiene el pelo largo y gris. Está lo suficientemente alta en el porche como para que los faros no le lleguen a los ojos. Se limpia las manos inusualmente oscuras en la falda. Willa grita, llora y golpea repetidamente la cerradura de la puerta. Pongo el coche en marcha atrás, rodando por encima de bloques de hormigón y ramas, y vuelvo chirriando por la carretera. Después, Willa deja de llorar y hay cierta distancia entre nosotros y la casa. Empiezo a relajarme. Sin embargo, cuando salimos del bosque y llegamos a un tramo largo y recto de carretera, noto unos faros detrás de nosotros. Se me revuelve el estómago cuando me doy cuenta de que el coche está imitando todos nuestros giros en distintas carreteras. Tras casi media hora de persecución,
Llegamos a una gasolinera a la que acuden unas cuantas personas más. Veo pasar el vehículo. Es la misma repugnante camioneta Chevy que vimos en la casa. Nos acecharon todo el camino hasta el siguiente pueblo. Esperamos a ver desaparecer el camión por la carretera antes de bajarnos, coger algo de comida y preguntar cómo llegar. De camino a casa, miro más el retrovisor que la carretera que tenemos por delante. Cuando regresamos por la mañana temprano, mis dientes no dejan de castañear hasta que me duermo.